Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 106, correspondiente al día 27 de junio del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. Informamos que en las últimas 24 horas no se han detectado casos positivos de coronavirus. 2. Al día de la fecha no se reportan casos sospechosos en la provincia. Sin perjuicio de ello, se continúa con la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos. 3. En razón a lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha con 73 casos positivos a coronavirus diagnosticados. De ellos, 61 pacientes continúan internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en ámbito del Hospital Interdistrital Evita. Se tratan de 54 varones y 7 mujeres. Todos ellos se encuentran en buen estado general. 55 evolucionan sin síntomas a la fecha. 5 evolucionan con síntomas leves y el paciente de 59 años continúa evolucionando con síntomas moderados. En el día de la fecha se dará de alta a una persona por haber tenido 2 análisis negativos a coronavirus durante el periodo de observación y seguimiento en pacientes asintomáticos, no implicando su estado actual riesgo alguno para la comunidad. De esta manera, totalizarán 13 las altas médicas otorgadas hasta la fecha. 4. En el día de ayer se realizaron 151 test, todos con resultados negativos a coronavirus. Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a las estrategias de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2.727 los test realizados en la provincia con una positividad del 2.68%. 5. En el día de ayer ingresaron 624 camiones de carga a la provincia. Fueron controladas 16.966 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 269 personas por incumplir las restricciones de circulación. Se controlaron 9.138 vehículos y se secuestraron 80 de ellos y 2 embarcaciones. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 10 automóviles y 49 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 220 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 6. La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario informa que en la semana fueron fiscalizados 87 comercios en el interior provincial y la ciudad capital, con 150 actas de infracción, secuestro de 4.950 kilogramos de alimentos no aptos para el consumo y clausura preventiva de 10 locales. En relación a los controles bromatológicos realizados en la última semana por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, se inspeccionaron 122 comercios, labrándose 98 actas de infracción con secuestro de 3.754 kilogramos de mercadería vencida y clausura de 46 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado. 7. En el día de mañana, domingo 28 de junio, continuará la fumigación espacial contra el dengue en El Espinillo, Laguna Blanca, Buenavista, Clorinda, Las Lomitas, Ingeniero Juárez y Ciudad Capital.
8. Comprovincianos. En el día de ayer recibimos la noticia de un nuevo récord diario de casos positivos a coronavirus en la República Argentina. Fueron 2.886 en las últimas 24 horas, lo que equivale a un caso positivo cada 30 segundos. El riesgo de contagio aumenta ante la cantidad de casos positivos de personas asintomáticas, razón por la cual la mejor protección que podemos tener es consolidar los hábitos de cuidado personal, del uso del barbijo, el distanciamiento social y lavado frecuente de manos, así como el cumplimiento estricto de todos los protocolos sanitarios vigentes. Proteger nuestra salud, la de nuestros seres queridos y la de toda la comunidad está en las manos de cada uno de nosotros. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 106 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Con relación a los aspectos e implicancias económicas de esta emergencia sanitaria, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará mayor información. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy, 27 de junio, se celebra en el mundo entero el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Este día fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas a propuesta de la República Argentina y fue aprobado por unanimidad, dado la tremenda importancia que las pymes tienen en el mundo entero. Son los generadores de empleo, son los generadores de riqueza en todos los países del mundo. Hoy, el mundo azotado por esta pandemia, también nuestra nación, indudablemente, que pega muy fuerte en este sector tan importante de la economía argentina. Pero estamos convencidos que así como juntos vamos a superar la pandemia, también juntos los argentinos vamos a ser capaces de poner en marcha la rueda de la economía de nuestra patria. En el día de hoy estamos cumpliendo el pago del IFE 2 a través de este operativo especial con comprovincianos que no pudimos llegar hace 3 días por la lluvia, que son los beneficiarios de Siete Palmas. Aquí, como los vemos, manteniendo, por supuesto, siempre el distanciamiento social obligatorio, también cumpliendo con normas de bioseguridad, como aplicarse alcohol en gel. Ya a las 9 de la mañana estaban recibiendo el beneficio quienes están en las bases de datos del Banco de Formosa. Queremos hacer, dado que no hay actividad bancaria, un brevísimo resumen de las principales medidas socioeconómicas que se han ido implementando desde el Gobierno nacional y desde el Gobierno provincial, precisamente para establecer una red de contención social para los que más necesitan, al igual que medidas relacionadas con el comercio y con las pymes. El ingreso familiar de emergencia en su primera y segundo pago en nuestra provincia, el IFE 1 como se lo conoció, tuvo 152.912 beneficiarios, el IFE 2 tiene 164.052 beneficiarios. Lo importante para la economía de nuestra provincia es que el total asignado por las dos IFE es de 3.169.640.000 pesos. Y estos montos van destinados casi con exclusividad total al consumo, es decir, en cada localidad donde cobra un beneficiario de la IFE y va al negocio más cercano.
También tenemos otra medida importantísima, que son los créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas. Se han otorgado en Formosa 1.868 créditos por un total de 212.628.074. Y los ATP, que ustedes saben que es el subsidio al 50% del salario de un trabajador de la actividad privada, ha alcanzado en nuestra provincia a 7.660 empleados de 917 empresas con una inversión de 143.800 millones de pesos. La inversión destinada a paliar los efectos negativos de esta pandemia en nuestra provincia a través de las medidas señaladas hacen una inversión total de 3.526.068.074 pesos. Y a estas medidas debemos sumarle otras, como los 16.985 beneficiarios del Plan Nutrir y tarjeta social, las 2.050 ayuda económica para cooperativistas que están cobrando, los 3.774 sueldos para empleados de 317 pymes que hicimos referencia, también, por ejemplo, el subsidio al transporte urbano en la ciudad capital, a la energía eléctrica y al GLP, o sea, al gas en garrafa. La continuidad de este importantísimo programa de asistencia al trabajo y la producción, ATP como se lo conocen, es hasta el 3 de julio, inclusive la inscripción. Se habilitó un sistema de inscripción, habilitó AFIP online. Los empleadores que requieren esta asistencia estatal tendrán nuevamente que inscribirse, no obstante a que hayan realizado un pago anterior de ATP. Yo me quedo en casa, es uno de los mensajes que podemos dar desde el Consejo de la Atención Integral de la Emergencia COVID-19, y esta niña nos está dando su ejemplo. Nada más. Gracias, doctor. Para conocer la evolución de los pacientes que tenemos internados en el Hospital Interdistrital Evita, el doctor Julián Vivolini, nuestro infectólogo, nos dará más información. Doctor. Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y todas. Bueno, como sabemos, hay 61 pacientes que aún están internados. Uno de ellos está en plan de alta en el transcurso de hoy, así que van a continuar 60 su internación aún. De esos 61 que todavía están actualmente internados, 55 de ellos están asintomáticos, no tienen ningún síntoma en absoluto, sean sumamente en muy óptimas condiciones y bien atendidos. Después hay unos 5 pacientes que tienen síntomas leves, continúan con la sintomatología de pérdida del olfato y del gusto, como así un poco de congestión nasal, y algunos han presentado dolor de cabeza, pero ninguno han requerido ningún tratamiento especial, más allá que algún analgésico en particular, o tampoco han necesitado la administración de algún suero o algún otro tratamiento más complicado. Ninguno necesita una atención más allá de lo especial, más aún aquellos que están relacionados con que tengan algún factor de riesgo. Y el paciente que está en cuidados intensivos, que es la terapia intensiva, persiste aún con la necesidad de oxígeno a menor flujo, pero aún requiere el aporte de oxígeno, junto con sus comorbilidades. Por lo tanto, aún estamos esperando ver cómo evoluciona el transcurso de hoy y de mañana para ver si se toma alguna conducta en particular. Pero hasta ahora está en observación, está estable, está febril, así que estamos viendo cómo evoluciona. Igualmente, por esas comorbilidades y porque aún presenta necesidad de oxígeno, el pronóstico sigue siendo reservado. No sabemos cómo puede evolucionar, pero aparentemente hay indicios que habría una leve mejoría. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Estamos abiertos a las preguntas. Recordamos de que es una pregunta por medio. Gracias.
Muy buenos días, Nilsa Daullero para FM Estilo 98.7. Puntualmente para el doctor Julián Vivolini. Teniendo en cuenta esta explicación que nos acaba de dar, ¿cuál es la explicación, valga la redundancia, científica de tantos casos asintomáticos en Formosa? Muchísimas gracias. Sí, perdón. La particularidad es que nosotros empezamos a estudiar a más personas. Entre eso los contactos estrechos de las personas que son positivas, lo estamos estudiando más allá de solo no dejarlos en aislamiento, sino también para estudiarlo. Al aumentar la posibilidad de estudios, porque tenemos la capacidad y estamos preparados para absorber esa capacidad más allá de cualquier otra indicación, entonces aparecen estos casos asintomáticos, que en otras regiones, otros países, no se los estudia. Solamente se estudian las personas que tienen síntomas a los cuales se aboca solamente a ese grupo de personas. Así que nosotros fuimos un poquitito más allá para buscar y tratar de hacer el bloqueo, como el famoso bloqueo que llamamos, para evitar cualquier tipo de fuga posible, que no se nos escape nadie. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard, LRA8 Radio Nacional Formosa y LRA20 Radio Nacional Las Lomitas. Para el doctor Ibáñez le quería preguntar si nos podría sacar algunas dudas sobre el plan Potenciar Trabajo, si tiene alguna información, y cuántos formoseños serían beneficiados. Gracias. No, la información que tenemos es a nivel periodístico, y en esto hay que ser cauto porque los posibles beneficiarios, hasta que no tenga la resolución respectiva de la reglamentación, no darlo a conocer. Conocemos sí el plan, conocemos en qué consiste, pero a grandes rasgos. Así que, bueno, si se publica la reglamentación, de inmediato la haremos conocer para que todos aquellos beneficiarios que puedan acceder a este programa, que es muy interesante, por supuesto, lo puedan hacer. Siguiente pregunta, por favor. Hola, buenos días para todos. Para el ministro Ibáñez es con respecto al ANSES y al IFE. Bueno, el presidente de la Nación hizo varios anuncios en la jornada de ayer justamente, y con respecto al IFE se dice que la tercera cuota para abonar a la provincia de Formosa, o por lo menos la provincia de Formosa, no está incluida para el pago de una tercera cuota del ingreso familiar de emergencia. Teniendo en cuenta que los próximos días son los últimos días del mes de junio, el vencimiento para aquellas personas que se le descontaban los créditos de ANSES también está llegando a su final, como así también la presentación de fe de vida. ¿Qué va a pasar con todas esas cuestiones a partir del próximo 1 de julio? Gracias. Bueno, empezamos por el final. No podemos saber qué va a resolver ANSES con respecto a todas estas inquietudes, que son muy ciertas, son muy reales y, bueno, las tienen todos los beneficiarios. Lo otro, todos hemos escuchado los anuncios del señor presidente, pero queremos ser cautos y, bueno, ver luego el DNU y luego la reglamentación. De los anuncios del señor presidente se deduce que indudablemente los sectores más afectados por la pandemia, en este caso el AMBA, o sea, Capital, Provincia de Buenos Aires y la hermana provincia del Chaco, podrían tener algún beneficio distinto al de las demás provincias, pero no sabemos en qué consiste, no sabemos si va a haber un IFE 3, de una suma mayor y otra menor, así que bueno, esperemos, la reglamentación se va a dictar rápidamente, en los próximos días se publica y allí sí podremos hacerle conocer a todos esta situación. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Ariel Gay para C3 Noticias. Doctor, se conoció en las últimas horas que un municipio aisló a una persona tras algunas versiones que circulaban dentro de ese ámbito. La consulta es si los municipios trabajan de manera coordinada con el Consejo y pueden llevar adelante este tipo de aislamiento preventivo. Muchas gracias. La decisión de las conductas que se toman con relación a distintas situaciones particulares y concretas se las toman en el ámbito de la salud de la provincia a partir de las definiciones que establece el Ministerio de Salud de la Nación y que establece el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.
En el marco de esas actuaciones, los municipios articulan en el ámbito de sus competencias todas las acciones que sean necesarias. Puntualmente, el caso al que usted está haciendo referencia, no lo tengo presente en este momento. Sin embargo, lo relevante y lo importante es que cada uno de los organismos del Estado tiene una función específica y un ámbito de actuación. Invadir distintos ámbitos implica una acción que va orientada a un celo respecto de determinadas acciones, lo que no signifique de que esa acción esté adecuada o no a la situación. Por eso, como no conocemos el caso puntual al que usted está haciendo referencia, vamos a señalar lo expuesto. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Emanuel Crossi, Diario de la Mañana. En contacto con nuestro medio, la directora del Banco de Sangre de Corrientes comentó acerca de un nuevo envío de plasma que llegó esta madrugada a Formosa. ¿Qué se puede comentar al respecto de este hecho y cuál es la situación del paciente? Gracias. Sí, efectivamente hemos recibido 2 unidades de plasma para ser aplicado como está indicado en estos casos que se están haciendo los estudios, porque esto forma parte de un protocolo de investigación en pacientes moderados. Entonces, en ese marco también tenemos un paciente que está con algunos criterios de moderado y se le va a hacer una unidad de plasma. Y en base a eso también nos sumamos a los trabajos de investigación y resultados que se están evaluando con esta aplicación. Como decíamos anteriormente, parece ser prometedora. Le estamos dando directamente anticuerpos que son los que actúan ante la defensa del virus y en un momento adecuado. Así que como parte de los protocolos de investigación también es uno que es más prometedor que otros quizás. Siguiente pregunta. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para los médicos, preguntarles si esta pandemia es netamente estacional, ya que desde el gobierno nacional pidieron un esfuerzo más a la población argentina, sobre todo en las provincias muy afectadas por el coronavirus. Quería preguntarles porque parece ser el horizonte hacia los meses de agosto y septiembre. Preguntarles si el virus perderá fuerza, ya que todo apunta a dichos meses. Gracias. Bueno, ojalá tuviéramos la respuesta a este virus. Realmente no sabemos el comportamiento. Sí, tenemos la seguridad de que es un virus respiratorio, sabemos que los virus respiratorios se transmiten más en épocas invernales, estamos transcurriendo y recién comenzamos el invierno, no sabemos si la primavera nos traerá mejores resultados. Realmente nadie puede predecir eso en el mundo, no hay una predicción. Este comportamiento que ha tenido en el norte, en los países del norte, Europa, China, está también demostrando que si bien ellos están en épocas de verano, igualmente el virus sigue comportándose con transmisibilidad. Entonces no, es incierto, esa es la verdad, es incierta hacer una predicción y estar seguro de algún resultado. Por lo pronto tenemos que seguir manteniendo las conductas preventivas, comunitarias, individuales, para que si no circula el virus y como comunidad pequeñas y más grandes, logramos que el virus no se transmita, van a ser los mejores resultados. Después el clima, el tiempo, la estacionalidad lo tenemos que ir viendo sobre la marcha. Realmente no hay nada que pueda uno predecir. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, del Diario El Comercial. Ministro, durante todo este desarrollo de cuarentena, 100 días se cumplen básicamente, se han iniciado causas por intimidación pública de periodistas, se ha encarcelado a periodistas, se ha responsabilizado desde su persona a periodistas por información errónea. El día de ayer, sin ir más lejos, hubo 2 colegas que le preguntaron sobre el Poder Judicial y por qué no tenía actividades ante una situación de sanitización. También lo mismo en el Poder Judicial Federal.
También le preguntaron sobre un abogado con supuesto COVID-19 positivo que habría tenido contactos con empleados del Poder Judicial y usted le dijo, ¿quién lo afirma? ¿Quién lo firma? En una velada amenaza nuevamente hacia la prensa. Yo me responsabilizo sobre la pregunta, no voy a utilizar el potencial y le pregunto por qué el Poder Judicial tuvo 5 o 6 personas, 6 personas exactamente, licenciadas y puestas en cuarentena por haber tenido contacto con un secretario o un abogado que seguía litigando y que fue dado como caso positivo de COVID-19. ¿Y dónde quedan los discursos de este bloqueo que usted tanto le enrostra a la gente cuando a su vez también le pide responsabilidad? Gracias. Sí, la pregunta, por favor. Concretamente es por qué no contestó la pregunta del Poder Judicial clausurado por 24 horas con un operativo de sanitización, un probable contacto entre un abogado, que hacía un abogado en el Juan Pablo II con COVID-19, con esa persona. ¿Cuál es la respuesta del Consejo? Que habla de un bloqueo perfecto o, digamos, efectivo, cuando por esta razón se dio todo lo que ocurrió ayer y que usted no contestó la pregunta. La verdad, las decisiones que toma el Poder Judicial son decisiones del Poder Judicial. Lamento que se enoje, no lo personalizo, simplemente es una cuestión de decisión de un poder del Estado que es independiente. Sería bueno transmitirle esta pregunta al presidente del Superior Tribunal de Justicia a los fines que el Superior Tribunal de Justicia pueda responder al respecto. Más allá de eso sería una falta por parte mía de hacer especulaciones que no vienen al caso. Lo siento mucho que se enoje, pero no lo personalizo a esta cuestión. Más allá de eso, la labor que venimos realizando es muy importante en el sentido del aislar el virus y proceder a su bloqueo. Hay personas que se molestan, se enojan, y no importa, vamos a seguir haciendo las cuestiones que correspondan. Nosotros en este momento, a partir de esta situación que se ha vivido en el Juan Pablo II, hemos trabajado muy fuertemente, sin señalar, insisto, como lo hicimos el otro día, ningún barrio, ninguna zona, a los fines de evitar la estigmatización a la que son muy proclives algunos. Y en ese sentido tenemos en este momento en aislamiento en distintos centros de alojamiento preventivo 38 personas que fueron contactos directos con estas personas que manifestaron en el diagnóstico ser casos positivos, que son los contactos estrechos. Eso habla a las claras de que tenemos una actitud de alerta, una actitud de pesquisa y una actitud orientada a la protección de la salud pública de la provincia. Y otra cosa que yo no voy a dejar pasar por alto, por más que existan una actitud permanente de buscar aspectos que no vienen al caso, en ningún momento hemos realizado una amenaza a la prensa. Al contrario, nosotros tenemos una actitud muy abierta a la prensa. Algunos se enojan porque no pueden preguntar el día que llegan tarde y no es una responsabilidad nuestra. La verdad es que venimos trabajando, ya este es el parte número 106, un contacto permanente con toda la prensa. Han tenido y tienen la absoluta libertad de preguntar lo que quieran preguntar. Las cuestiones personales las tenemos que resolver en ámbitos personales. Este no es el ámbito, no es una cuestión, insisto, personal. Esto es una cuestión institucional. Entonces, nuestras respuestas serán siempre institucionales y no hay ninguna amenaza. No hay ninguna amenaza. Por cierto,
Agradecemos la participación de todos y la participación de todas con las preguntas, que son preguntas sin calificación, si son preguntas inteligentes o si son preguntas imbéciles. Esas son calificaciones que nosotros no realizamos, las realizan otras personas y esas cuestiones hablan respecto de las personas que realizan ese tipo de afirmaciones. Tampoco nosotros hemos utilizado para hacer ninguna amenaza, ni tampoco para pedir de que habría que hacer tal o cual cosa con el resto de las personas con las que yo no comparto las preguntas que realiza. Y no voy a ahondar este tipo de cuestiones. Siguiente pregunta, por favor. Quiero igualmente agregar un tema importante a la responsabilidad que le cabe a la salud pública. Cuando aparece un caso confirmado, uno lo que tiene que buscar es justamente el contacto estrecho y bloquear ese contacto estrecho. El contacto estrecho potencialmente tiene que pasar un periodo de incubación donde puede manifestar una enfermedad, entonces tenerlo identificado, aislado, nos permite hacer un diagnóstico precoz, buscar otros contactos y así ir cerrando la cadena que pudiera producir una transmisibilidad. Entonces, en este caso quiero referir, y para que definamos bien, porque hay mucha confusión con respecto al contacto estrecho, que referíamos y que es las acciones que se han iniciado y son las personas que están en aislamiento. Lo que define Nación y la Organización Mundial de la Salud con respecto a lo que es un contacto estrecho, y lo leo textualmente: toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no haya utilizado medidas de protección de personal adecuadas. Cuidado 48 horas antes sin medida de protección. Y la segunda definición es cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas durante al menos 15 minutos. Y en esto entran los convivientes, visitas, compañeros de trabajo, etc. Entonces, se genera por ahí a raíz de una situación, una alarma, a veces innecesaria, mala información, lógicamente. Entonces, definir quién es un contacto estrecho, una persona que haya estado a menos de 2 metros de distancia, por lo menos 15 minutos. No es la persona que saludó, visitó, el pariente del pariente, el fulano, porque si no se crea justamente esto, una psicosis, donde muchas veces la racionalidad pierde sentido y las acciones tienen que ser racionales, efectivas y demostradas científicamente. Y en esto son todas las acciones que se están dando. Justamente esto quería manifestar para aclarar estas situaciones, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Jorge Sánchez para Noticiero 11, consultarles si tienen previsto por parte de la provincia solicitar donación de plasmas a aquellas personas que fueron recuperados de coronavirus. Muchas gracias. Doctor Vivolini. Sí, con respecto a eso, la mayoría de los lugares donde se está haciendo una recuperación de plasma tienen un día o un tiempo estimado que siempre es posterior a la recuperación de los pacientes. Se calcula aproximadamente después de los 14 días del alta del alta del paciente, tanto institucional como del alta de la patología, después de 15 días o 14 días donde uno comienza a ver esa posibilidad de poder recuperar el plasma. ¿Por qué en ese tiempo? Porque se considera que en ese tiempo es donde recién la mayor cantidad de anticuerpos es óptima, ¿sí? Porque a medida que uno va dejando la infección y se va recuperando, los anticuerpos empiezan a subir, no alcanzaron un pico máximo. Si uno justamente quiere recuperar anticuerpos para hacer un tratamiento posterior, tiene que recuperar la menor cantidad posible, por lo tanto hay que buscar el mejor momento posible y se está estipulado un cálculo aproximado que es en esa época. Por lo tanto nosotros tenemos que esperar 14 días de los pacientes que se están yendo de alta para comenzar inclusive a estudiarlos, primero si tienen la cantidad de anticuerpos suficiente y después si además formó los anticuerpos para poder pedir la donación voluntaria, porque esto es donación voluntaria, y poder utilizar el plasma. Ese es un aspecto que me parece importantísimo volver a señalar, de la posibilidad de tener plasma. Dependemos de la donación voluntaria
por parte de quienes se hayan recuperado de la enfermedad. Es un acto de alto altruismo. La persona que se haya curado y que done su sangre para que se extraiga el plasma que permita curar a otras personas es un acto de donación, de un altruismo importante. Por eso convocamos a aquellas personas que ya están de alta, que permanezcamos en contacto para ver si, a partir de lo que nos señaló el doctor Vivolini, su sangre puede ayudarnos a combatir el virus y brindarle a otros pacientes la oportunidad de enfrentar con mayor fortaleza esa enfermedad. Hoy es día sábado, es oportuno recordar de que es uno de los días en el que podemos tener los paseos recreativos con nuestros niños, niñas, y es oportuno esta imagen, tal como la estamos exhibiendo, de que nuestros niños utilicen también el barbijo. Es importante aprovechar este día fresco, bien abrigados. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga.